Gracias, Yebra. Pues más bien yo quisiera que esto fuera de pronto más dinámico en el sentido de oír sus inquietudes. Pues ustedes escucharon nuestra introducción al evento. Este es un evento que ya va en su decimonovena versión y pues aquí hemos visto que cada vez tenemos una mayor participación, hay un mayor interés, se ha convertido en un evento muy internacional. Ahorita pues me está demorando porque antes de venir estaban llegándome a saludar un montón de personas y eran de diferentes países de América Latina, además de muchos países que todavía no han tenido la evaluación por parte del Gafi, y entonces esa evaluación mutua pues está muy con mucha expectativa de saber cómo le fue a Colombia, cómo fue el proceso. Entonces, pues de verdad nosotros lo que estamos ahora es muy concentrados, digamos, en mirar lo que fue ese informe, mirar sus recomendaciones y empezar, digamos, a implementar muchas de ellas, pero también viendo, como lo decía el doctor Sergio Espinosa, nuestro anterior panelista, también viendo la realidad nuestra, cómo se deben aplicar aquí en Colombia, porque eso no es una receta, digamos, que se pueda aplicar de la misma manera en todos los países. Entonces, pues yo más bien quiero cederles la palabra a ustedes, a ver qué preguntas y qué interrogantes tienen. Bueno, sabemos que bueno, este delito le cuesta bastante dinero al país. Quisiéramos saber la cifra de cuánto le cuesta anualmente y cuáles son esos sectores más afectados por este delito. Miren, no es tan fácil de medir, cuánto le cuesta al país, pero el costo, digamos, nosotros sabemos más bien es cómo estamos rankeados, y estamos rankeados en un índice de riesgo no el más alto, pero relativamente alto. No estamos de los más bajos y estamos hablando pues todo lo que es en la parte estamos hablando del governance, el índice governance de ALA SFT, y Colombia está en 103 de 129 economías evaluadas. Nuestro riesgo es de 4.7, siendo 10 el riesgo más alto y 1 el riesgo más bajo, pero para que se dé más o menos una comparación, estamos por debajo de Ecuador, por debajo de Perú, por debajo de Brasil, por debajo de Bolivia, por debajo de Argentina y por debajo de Chile. Entonces, pues quiere decir que tenemos muchos retos, pero no es que estemos peor que el resto de la región. Pero los efectos de esto monetario son cuantiosos, o sea, cuánto le cuesta la corrupción al país. Ha habido diferentes análisis. Hay unos que por causas políticas hablan de una cifra de 56 billones, digamos solamente en la parte pública. Eso era absolutamente absurdo. No podía ser 56 billones, quiere decir que el 25% está siendo sustraído o no invertido. Yo creo que lo que se pierde mucho es en eficiencia, en transparencia, en la seriedad con que nos toman en otros países, con la apreciación de los inversionistas, y no hay duda de que el costo, yo creo que pueden ser algunos puntos del PIB, pero no van a ser las cifras que se están nombrando, pero que es que cualquiera que sea es demasiado alta. Usted referencia unas cifras en cuanto a contrabando. Regálenos esas cifras, por favor. ¿Dónde están las falencias? ¿Por qué se dan estas altas cifras o, bueno, medianas cifras? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica? No, yo creo que tiene diferentes, pues digamos, el problema general, ya si nos apartamos de lo que estamos, de la temática que estamos viendo hoy, que es el informe de evaluación mutua sobre cómo ha sido el enfoque de país frente a la lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero si está hablando
del problema en general, pues obviamente hay factores culturales, hay factores de buen gobierno, hay factores de la misma educación que se está impartiendo, hay factores de criminalidad que entre otras han sido parte de nuestra historia, y yo creo que en eso nosotros tenemos que ser claros que el enfoque va a tener que ser integral para poder enfrentar estos flagelos de la corrupción, el flagelo del terrorismo, el flagelo del lavado de activos. Pero nosotros lo que hemos dicho, miremos también, miremos el contrabando, miremos todos estos otros fenómenos que en este momento nos están afectando para poder darle una solución integral. Ahora, frente al informe, pues obviamente hay unas recomendaciones que nosotros las hemos, pues que las mencionamos en el discurso. Si quieren, con mucho gusto, lo que pasa es que ya es una cosa más larga y me demoraría varios minutos en dar esa respuesta, pero les podemos dar el reporte. Para la cifra del contrabando, esta es la estimación de la Polfa, es 6.000 millones de dólares al año. El PIB colombiano está alrededor de 300 en dólares, 330.000 millones, o sea que estamos hablando que esto es casi el 2% del PIB. Pregunta Infolife. Doctor Santiago, en su discurso de instalación del Congreso Panamericano de Riesgo, usted mencionaba que para que la gestión de las entidades financieras sea óptima, se requiere, y lo pongo entre comillas, se requiere una simetría entre la regulación del cannabis medicinal y la relacionada con la prevención de los riesgos de lavado de activos. Digamos, ¿a qué hace referencia concretamente la Sobancaria cuando pide una simetría con esta industria de cannabis medicinal? No, lo que pasa es que hay unos riesgos asociados que no necesariamente tienen que estar definidos por la empresa como tal. La empresa puede ser perfectamente legal, sus socios, el capital invertido es un capital sano, cumple, digamos, con todos los estándares de gobierno corporativo, tienen, digamos, son muy juiciosos en la manera como manejan su relación con el sistema financiero, pero pueden haber dudas, por ejemplo, de la cadena hacia abajo o de la cadena hacia arriba, en temas de proveedores o en temas de quién comercializa. Entonces, pues es que tienen que entender pues que nuestras preocupaciones no es porque cuando tenemos reservas, no es porque creamos que es que esa persona, o el gerente, o sus socios, o su junta directiva, están bajo sospecha. No, es que hay de pronto algunas dudas de todo lo que es la cadena en la cual se mueve pues esa industria. Entonces, pero nosotros per se no tenemos ninguna prevención frente al desarrollo de la industria del cannabis medicinal en la banca colombiana. Doctor, entonces esa simetría en la regulación haría referencia a que de alguna manera estas empresas estuviesen obligadas a implementar un SARLAF, así como lo tienen que implementar. Obvio, no solamente esas, todas. O sea, es que el tema, lo que se ha tratado de decir tanto en la instalación de este Congreso como en la charla que dio el doctor Sergio Espinosa es que el tema no involucra solo al sistema financiero. Cuando nosotros nos evalúan, no evalúan solo el sistema financiero, evalúan a todos los actores económicos y qué tan preparado está el país, no solamente para tener la normatividad de SARLAF, sino para poder aplicarla adecuadamente. Pregunta al colega de la emisora Vigía de la cadena Todelar de Cartagena. Santiago, buenos días. Buenos días. Al inicio de su intervención acá habló sobre el Congreso número 19. ¿Cómo se ha avanzado en los últimos 5 años para contrarrestar el trabajo que se viene haciendo con la UIAF y los otros entes de control para contrarrestar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y las campañas políticas? ¿Qué tanto hemos avanzado? No, yo creo que se ha avanzado muchísimo,
Lo que pasa es, como decía Sergio Espinosa, la meta, el punto de llegada nos lo van moviendo también. Y nos van moviendo porque pues las condiciones van cambiando y porque el crimen también empieza a mutar, persiguiendo las nuevas tecnologías a la cual está avanzando la banca. Entonces, pues nosotros, esto va a ser una carrera permanente. Yo creo que nunca vamos a cumplir totalmente porque cada vez vamos a tener nuevos retos y nuevas metas, pero lo que sí les puedo asegurar es que el trabajo institucional que se ha hecho con la UIAF, con las autoridades, con nuestros supervisores, ha sido absolutamente espectacular. O sea, yo creo que hay una fluidez y una dinámica de intercambio de información, de acciones colaborativas que han sido muy exitosas. Pero pues obvio es que estamos persiguiendo unas metas que van variando y que se nos van alejando a medida que nosotros vamos avanzando. Pero como lo dijeron aquí en esta conferencia, eso es normal, le pasa a todos los países. Lo que tenemos que hacer es ponernos en ese modo de seguir aplicándonos y esforzándonos continuamente para desarrollar medidas y para asegurar que esas medidas sean eficientes y eficaces contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero si ha bajado, doctor, perdón, las cuentas esas fantasmas que utilizan de las organizaciones sin ánimo de lucro, de fundaciones, en fin, que las utilizan siempre para hacer esa fechoría. A nosotros no nos reportan como gremio, digamos, cuántas cuentas cuántas cuentas, digamos, en entredicho hay, todas las operaciones sospechosas, esas se reportan a la UIAF. Lo que se está trabajando y que lo habló el SUPIR y lo habló el director de la UIAF, es que se está trabajando en la manera como se hacen esos reportes de los ROS, Registro de Operaciones Sospechosas, a la UIAF, y la UIAF a su manera también cómo trabaja con esos reportes para poder entregar una información más depurada a la Fiscalía cuando sea el caso. Entonces yo creo que pues es una pregunta que le tienen que hacer a la UIAF, pero pues es un tema interesante. Pregunta en Universal, se prepara la revista Apus. Doctor, buenos días. De ese informe que te hace mención al inicio de la rueda de prensa, estamos en la posición 103. Eso, me imagino que es un informe que se hace de manera periódica. ¿Qué avances hemos tenido durante esas últimas mediciones? Si hemos retrocedido, si hemos avanzado, y cuál es la recomendación más importante que nos están haciendo. Obviamente hemos avanzado, lo que pasa es que también cambiaron las metodologías, cambiaron los objetivos, y si uno pensara, oiga, del 2014 para acá, pues nosotros seguimos, digamos, estamos en observación intensiva, pues podemos decir, no hubo mejora. Yo sí creo que hubo mejora, y creo también como el superintendente que pudimos hacer un mejor trabajo en mostrar los avances, pero el hecho es que ya lo tenemos, ese reporte, y nos deja al sector financiero unas tareas muy claras. Primero, afinar la gestión de riesgo en temas de financiación del terrorismo. Segundo, cumplir con las obligaciones derivadas de beneficiario final. Tercero, mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas y reportar las operaciones intentadas. O sea, digamos, esas son como las 3 recomendaciones básicas para el sector financiero, además de otras recomendaciones que hay para el país en general. Con el tema también que mencionaba usted de criptoactivos, digamos, ¿cuál es la opinión por parte de ustedes al respecto de eso? ¿Cuál es el cuidado, digamos, que se debe tener? No, queremos referirnos frente a la posición que ha adoptado la superintendencia, porque pues nosotros somos regulados, y en eso, pues, si bien los criptoactivos e incluso las criptomonedas no están prohibidas en el país,
Lo que sí está prohibido es que el sistema financiero colombiano trance en criptomonedas. El tema de criptoactivos yo creo que está pues en estudio esa regulación y yo creo que es algo que bien manejado puede ser un factor interesante para el desarrollo económico del país. Pero mientras, frente a las criptomonedas, mientras no se despejen los temas de poder saber quién está transando y poder tener ciertas seguridades frente a que no se van a utilizar o seguir utilizando, porque se ha dado el caso de que se han utilizado en el tema de ransomware, pues todos nos acordamos del episodio del virus WannaCry. Entonces, pues mientras esas dudas no se despejen de manera razonable, pues no vemos que las autoridades vayan a cambiar su opinión y por lo tanto, pues nosotros como regulados tampoco estaríamos habilitados para hacerlo. Doctor Santiago, de parte de Revista Apuesta, ha llegado una Colombia que es las apuestas online. Ha traído un sinnúmero de apostadores y nueva información. ¿Eso ha afectado el tema de la bancaria y la industria de juegos de suerte de azar? No, todo el tema, digamos, de apuestas, pues mientras estén reguladas, mientras se cumplan todas las normas de SARLAF, mientras obviamente estén haciendo todos sus aportes patronales y fiscales, pues no debía ser un problema. Doctor, el sistema en el último año, el sistema financiero colombiano, ¿cuántas reformas? No tenemos ese dato, porque ese dato eso sería una pregunta para la UIAF. O sea, no reportan a través del gremio, entre otras. Las entidades reportan directamente a la UIAF. Y nosotros no consolidamos. En el discurso usted también solicitaba, digamos, que les ayudaran con el acceso a unas fuentes públicas de información que les permitieran identificar a las personas con exposición política. No, a beneficiario final, ¿no era? Final, IPEPS, sí. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿ha habido algún avance en esa materia? Es decir, ¿hay algo en curso que les permita a ustedes acceder a esa información que requieren para, digamos, fortalecer sus procesos de conocimiento? ¿Hay proyectos en curso, iniciativas, algo? No hay. O sea, ese es un tema, es un reto que todavía tenemos pendiente, que nos impide ser más eficaces en, digamos, poder controlar y gestionar los riesgos de las personas. Obviamente es que hay dos, no confundamos el término PEP porque hay dos PEPs. Una de las personas políticamente expuestas y otro se habla de los permisos especiales de permanencia, que es la que se les dan a los migrantes venezolanos para que puedan estar en Colombia. Entonces, pero con ambos hemos tenido problemas. Solamente para darles un caso, el gobierno anunció que un número de personas y funcionarios y personas cercanas al régimen venezolano, pues no tendrían acceso al sistema financiero colombiano. Cuando nosotros solicitamos que nos dieran esa lista, pues para poder efectuar esa labor, no nos la suministraron.